Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, este medio televisivo universitario que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país y parte con el endeudamiento, pero eso es otro tema. Pues la primera cosa importante que queremos decirles de parte de Economía y Sociedad y de Canal 15 y de la Universidad de Costa Rica es que les tenemos los mejores deseos para 2026 y esperamos que muchas de las cosas buenas sigan adelante y muchas de las cosas que no lo son para ustedes, amigas y amigos, pues que mejoren. Y ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero yo soy muy chismoso. Este es el programa 1253 de Economía y Sociedad y para una situación tan importante tenemos el privilegio de tener con nosotros una vez más, porque es un compañero de Economía y Sociedad frecuente, a don José Luis Arce, que es profesor universitario, que fue uno de los profesores notables del posgrado cuando yo andaba en esas, que fue presidente, no le echen la culpa de nada, de CONACYT, y ahora hace una visión de el entorno económico y nos ayuda a entender muchas de las cosas. ¿Qué visión nos tiene para 2026, don José Luis? Muchas gracias, Juan Rafael, y de verdad me voy a tomar unos segundos iniciales felicitándote por el trabajo que haces, porque en realidad se dice fácil, más de 1.250 programas, más de 25 años haciendo esto y el alcance y el impacto que se tiene en la discusión económica y política y de muchos ámbitos en el país, este tipo de programas. De hecho, un país que no estamos muy acostumbrados a ponernos a pensar en ciertos temas de largo plazo, la verdad no es... No se puede pasar por desapercibido y mucho menos dejar de felicitarte en ese sentido. Así que muchísimas gracias. Y yo soy uno de esos que siempre traes al final o al principio del año para conversar de qué es lo que viene hacia adelante. Quizás porque parte de lo que hacemos es pues a veces frotar la bolita de cristal para ver qué podemos esperar en relación con la economía global y costarricense hacia adelante. Y en ese sentido te digo, digamos, creo que estamos en una situación un tanto paradójica, me parece a mí, porque la coyuntura macroeconómica, tanto internacional como local, es relativamente favorable. El año 25 lo iniciamos a nivel global con mucha incertidumbre, que todavía se mantiene, pero lo iniciamos quizás con más incertidumbre y con más temor en relación con el impacto que iba a tener sobre la economía internacional la nueva política arancelaria estadounidense y la política migratoria sobre el comportamiento y el crecimiento de la economía de los Estados Unidos. Al final del año, aunque sabemos que algo malo viene en camino, digamos, sabemos que la economía estadounidense se va a desacelerar, que los cambios que se están generando producto de esas políticas van a tener un impacto negativo en el crecimiento de los Estados Unidos, que aún es 20-25% de la economía global y además nuestro principal socio comercial en mucho sentido va a afectar a la economía mundial. ¿Qué porcentaje? Tal vez para... En el caso de Costa Rica, por ejemplo, casi un 40% de nuestras exportaciones, casi un 40, entre un 40 y un 55% de nuestras exportaciones van hacia los Estados Unidos. El 65% de los turistas vienen de los Estados Unidos, entonces estamos muy vinculados a lo que pasa en Estados Unidos y a las empresas estadounidenses en sectores, por ejemplo, de muy alto dinamismo como las exportaciones de implementos médicos, servicios. Entonces, para nosotros es muy relevante. Sabemos que Estados Unidos se va a desacelerar. Nos ha sorprendido, digamos, a mí en particular, nuevamente me sorprende la resiliencia de la economía global y sobre todo la velocidad con la que las personas y las empresas en el mundo se han adaptado a otro shock importante, que es el shock arancelario. Y aunque hay... Y el shock de la incertidumbre también. Bueno, ese es el que persiste, ¿verdad? Ese shock es el que probablemente nos va a afectar más en el mediano plazo, porque francamente un mundo que se construyó desde los años 50 del siglo pasado, pero yo diría que con más intensidad a partir de la década de los 90,
del siglo pasado también, de una economía globalizada en donde digamos, se disocian los puntos de consumo de los puntos de producción en función del libre comercio, que la nación y la economía que lideró ese proceso cambiara de un momento a otro y lo que hiciera fue crear barreras y cerrarse al resto del mundo, es un golpe de Padre y Señor mío, la verdad, que perfectamente tuvo el potencial de generar muchísimo más ruido en la economía global y sin embargo, ¿verdad?, la economía global, otras economías han reaccionado de una manera menos desfavorable de lo estimado originalmente, pero eso no significa que no vayan a haber efectos negativos. Es decir, vamos a ver una economía global creciendo menos, hay mucha incertidumbre que sobre todo va a afectar, me parece a mí, la inversión y el crecimiento de sectores muy dinámicos en Costa Rica en los últimos años, como los que están vinculados con las exportaciones de bienes y servicios. Y la verdad es que también hay un elemento que desgraciadamente también tenemos acá, y es que cuando vemos el corto plazo, creo yo que tendemos a subestimar el peso y la importancia que tienen los valores y la convivencia democrática en el buen desarrollo y funcionamiento de las economías, y la verdad es que no corren buenos tiempos para la democracia en el mundo y desgraciadamente no en los Estados Unidos y no en Costa Rica. Y eso, aunque no lo vemos ahora y seguimos con nuestros negocios usuales, eso sin duda pasa una factura en algún momento en el mediano y largo plazo. Pues sí, la verdad es que otro elemento que está presente en muchos países, y no voy a mencionar ninguno, es la capacidad de insultar y de antagonizar. Pero vamos a pedirle al canal que nos invite al segundo segmento, don José Luis. Mi nombre es Gabriela Mayorga y esto es Economía para Llevar. Hoy el tema es el 2026 desde el punto de vista económico. Para el 2026 las proyecciones son de un menor crecimiento económico para Costa Rica. La economía avanzará a un paso más lento que en el 2025, según lo estimado por el Banco Central. El número es un crecimiento proyectado de 3,5% del Producto Interno Bruto. ¿Pero esto qué significa? Primero, la proyección habla de un crecimiento, no es estancamiento ni decrecimiento. Por tanto, sí, vamos a crecer un 3,5%. Pero segundo, ¿eso es mucho o es poco? Necesitamos compararlo. Y al hacerlo, vemos que es un dato 0,3 puntos porcentuales menor que el año 2025. Es decir, vamos a crecer, pero a un menor ritmo que el año anterior. Y lo tercero, y esto sí que es muy importante, es que todo o casi todo ese crecimiento va a depender de los negocios internos de los que usted y yo, trabajando, cobrando y vendiendo, lograremos producir. No vamos a tener mucho apoyo externo. Ya saben, algunas empresas de manufactura electrónica se fueron del país y el menor ingreso disponible en Estados Unidos debilitará esa gran economía de la que depende el turismo. En realidad, para el 2026, Costa Rica se encuentra en una encrucijada con una estabilidad macroeconómica que, si bien es muy sólida, no se ha traducido en un desarrollo humano más inclusivo ni sostenible. Continuamos, amigas y amigos, con esa visión y aunque él usa lentes, los tiene junto a sus manos, de manera que no tiene las deficiencias visuales que tengo yo y tiene una visión de la economía muy clara y además hace muy bien ese trabajo. Una de las cosas que me llama la atención, don José Luis, es que algunas empresas se han marchado y no parece que haya sido tan grave el efecto. Claro, alguien dice que en realidad las zonas francas no son tan importantes como digamos alguna gente piensa,
y por ende si algunas tienen menos actividad, pues en teoría no debe pasar mucho. Yo no comparto esa visión, pero sé que alguna gente la tiene. Y más bien me parece que la nueva zona franca de Grecia, creo que, cruzo los dedos para que sea un exitazo, porque además implicaría que por lo menos no va a causar tantos líos de vialidad cerca de San Pedro y Montes de Oca. Sí, Don José así Luis. es. Bueno, ese es un muy buen punto. Yo creo que en eso Costa Rica y nuestra discusión pública debería un poco madurar. Me da la sensación. Todavía somos un tanto inmaduros, quizás a veces como púberes en ese tipo de discusiones. Y sobre todo cuando, por ejemplo, en medio de la discusión mediática y política y pública ha estado muy presente una discusión muy acalorada en torno a la política monetaria y la política cambiaria. Entonces, por ejemplo, el cierre de una empresa o que una empresa se retira, muchas veces creo yo se tiende a sobredimensionar. En nuestro sistema económico, por ejemplo, lo natural es que hayan nuevas empresas y algunas desaparezcan, ¿verdad? Yo creo que esa es la historia. Me podrán tildar de schumpeteriano, pero es la historia, digamos, en general económica de nuestro modelo de economía de mercado mixta, ¿verdad? Perdón, Entonces, y ya que mencionas Schumpeter, pues para empezar, él pensaba que, lo dijo muy elegantemente y no lo voy a repetir porque ya hablé más de la cuenta, pero él pensaba que él era el mejor economista de Europa. Y en ese momento Europa era decir el mundo. exacto. Sí, y un poco la dinámica de nuestros sistemas productivos es justamente ese permanente ingreso de nuevas empresas, salida de algunas otras, desgraciadamente algunas que no han sido rentables o han sido deficientes. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, yo creo que aunque evidentemente hemos observado algunas empresas que han cerrado, en particular una que fue muy emblemática en los años 90 y que, por cierto, ya no representa lo mismo que representaba en los años 90, que era el caso de Intel en Costa Rica, ¿verdad?, que había reabierto su planta de manufactura en el año 2020, básicamente por el tema de logística que se complicó a raíz de la pandemia. Yo creo que a pesar de eso tenemos que ser un poco más maduros y observar en general que a pesar de nuestros problemas que tenemos y que siempre la competitividad y la competencia por atraer inversiones es algo que nunca es un proceso acabado, en general estamos recibiendo mucho más inversión aún del resto del mundo y vemos un proceso de más de creación de empleo y de nuevas empresas en los sectores dinámicos que compensan las que eventualmente vayan saliendo. Y eso creo que es un elemento muy importante. El tema de las zonas francas y de la atracción de inversiones es uno de esos temas que diferentes sectores usan para polarizar, ¿verdad? Tanto la derecha como la izquierda en general, más que valorar el impacto que eso tiene sobre las condiciones de vida y el bienestar, tienden a utilizar eso como una bandera básicamente para atacarse mutuamente. Y la realidad es que la inversión extranjera directa es una fuente de trabajo. Muchos graduados de esta universidad, por ejemplo, terminan trabajando en empresas multinacionales, en puestos altos de ingenieros o en sectores de servicios que son importantes y con eso llevan bienestar a sus hogares, generan crecimiento económico y permiten que la economía crezca más. Pero ciertamente eso no es suficiente para que todo el país esté bien. Y uno no puede pedirle peras al olmo, ¿verdad? Es decir, una política de apertura comercial y de atracción de inversiones no es suficiente para resolver todos los problemas, y eso lo sabemos desde hace muchos años. Pero también hay otro detalle, José Luis. El área no ligada a zonas francas crece como 2 o 3%. México, que es un país que está al lado de Estados Unidos y eso es muy importante, tiene durante los últimos 7 años ha crecido menos de 1%. Exacto. Y tiene todo, digamos, tiene todas las bolas picando frente al marco y crece. Entonces, nuestro sector, no zonas francas, crece 2 o 3%. Hay algunos países en el continente, no digo África, y algunos de Asia también, que se darían con una piedra en el pecho creciendo 2 o 3%. Entonces, no es tan malo, pero es más. De hecho, nuestro crecimiento no es un crecimiento tan malo, digamos, efectivamente.
en relación con otras economías de la región. Y también uno tiene que moderar un poco sus expectativas en relación con el régimen definitivo, porque evidentemente un sector tan heterogéneo, donde tenemos desde, por ejemplo, un pequeño taller de reparación de vehículos en un barrio marginal de San José, hasta una empresa que produce servicios de telecomunicaciones, que vende a las familias de más altos ingresos en zonas más afluentes, evidentemente es una mezcla muy heterogénea de diferentes sectores y en general hay en algunos de ellos algunos elementos dinamismo. A mí me da la sensación, digamos, que muchas veces tendemos a confundir las disputas por desempeño macroeconómico con temas más bien redistributivos, con disputas distributivas, ¿verdad? Creo que hay de fondo un reclamo grande, digamos, en sectores empresariales, por ejemplo, de que ciertos espacios de apoyos fiscales o de apoyos gubernamentales que disfrutan ciertas empresas, ellos no los han tenido o que los perdieron después de la crisis de los 80. Y en la gente en general, creo yo también un reclamo, en alguna medida, en el sentido de que la percepción de desigualdad, la percepción en relación con las dificultades para poder mejorar condiciones de vida es algo que ahora es algo que parece serio, que se percibe como más complicado. Y eso permea entonces que busquemos chivos expiatorios sencillos, fáciles, aunque haciendo eso no resolvamos los problemas o que obviemos cosas positivas que existen en ese proceso. Ahora que mencionabas antes del corte anterior el tema de la polarización, creo que eso es una manifestación de esos fenómenos. Es decir, el hecho de tener que buscar atacarnos tribalmente para poder obtener likes en una red social o para ganar una elección, como lo que vamos a tener ahora en febrero, lo que hace es exacerbar justamente buscar esos emblemas que tanto izquierdas, derechas o sectores utilizan, no para construir acuerdos, sino básicamente para tratar de obtener victorias de corto plazo. Hablando de corto plazo, vamos a pedirle al canal que nos invite para el tercero y último segmento. Vamos, don José Luis, al último segmento y denos su visión, que yo no le he dejado con tanta tontera que he metido. Yo, más que una visión, vamos a ver, te diría lo siguiente. Más allá del ruido, ya sea de las discusiones entre grupos de interés o ruidos políticos, ¿verdad? En realidad yo creo que los últimos años, los últimos 2 o 3 años, o más bien diría yo, los últimos 5 años, para ser un poco más amplio, esta economía ha mostrado una resiliencia y una capacidad de adaptación que yo creo que es una prueba de que muchas de las reformas que se implementaron en los años 90 y que fueron muy difíciles políticamente y que aún siguen siendo en algunos casos discutidas a nivel político, por ejemplo, de dar independencia al Banco Central, de mejorar la capacidad de la política monetaria de influir en el ciclo económico, en los efectos del ciclo económico, la reforma fiscal sufridísima del año 2018, ¿verdad? Por ejemplo. Todas han sido reformas que, aunque dolorosas y que afectan obviamente los bolsillos y los intereses de sectores específicos, demostraron ser muy buenas, por ejemplo, para facilitar el proceso de ajuste en medio de dos o tres shocks que han sido de una magnitud inimaginable en los últimos 5 años. La pandemia, digamos, ya se nos ha olvidado, ¿verdad? Pero ese es un shock, de nuevo, de Padre, Señor mío. Después, aumentos en precios de materias primas que elevaron los ritmos de inflación en el mundo desde niveles bajísimos o deflacionarios, literalmente, a aumentos en las inflaciones por encima de 2 dígitos, digamos, en economías incluso avanzadas. Y a pesar de eso, hicimos el ajuste, se redujeron los niveles inflacionarios, se recuperó la economía y seguimos básicamente manteniendo estabilidad. Eso no fue producto solo de la gente que está dirigiendo esas cosas, sino fue producto de que hicimos reformas que aumentaron la efectividad de ese tipo de políticas. Y en ese sentido podemos estar tranquilos, me parece a mí, que si permitimos que ese tipo de políticas, ese tipo de intervenciones gubernamentales independientes, basadas en la realidad y no en los prejuicios, continúen, eso nos genera una cierta tranquilidad de que la macroeconomía en general, el desempeño puede ser favorable. Ahora, el gran problema no está ahí, creo yo. El gran problema está ahí en el futuro, digamos, en el sentido de que hemos tenido ahí sí 2 o 3 años, ya casi 4 años, en donde las discusiones importantes no se están tomando. Se deteriora la educación,
se deteriora salud, olvidamos todo lo que tiene que ver con políticas climáticas, donde hay un crecimiento, en donde está la fuente de crecimiento futuro, los temas de equidad, de derechos humanos en general, el deterioro de las instituciones, el estar permanentemente poniendo en duda las instituciones que regulan básicamente o que permiten la convivencia democrática. Ese es el peligro realmente. Y si a eso le sumamos inseguridad local, y si le sumamos adicionalmente, por ejemplo, un mundo que está de cabeza, literalmente, ¿verdad? Eso lo que anticipa es que no solo frenamos nuestro ímpetu de reformas, sino que además involucionamos en muchas otras cosas y entonces en ese sentido el futuro no luce favorable, ¿verdad? Y estamos justamente en ese momento en donde la tormenta se ve lejana, digamos, y todavía disfrutamos de ciertos rayos de sol, producto de lo que se hizo bien en los últimos 20, 30, 40, 50 años, ¿verdad? Quizás un poco más, pero la tormenta está adelante y no la estamos viendo un poco, porque me parece a mí que estamos muy concentrados en aniquilarnos mutuamente, digamos, en lugar de tratar de resolver problemas que son comunes. Y eso yo estoy seguro que nos va a pasar la factura en el futuro, ¿verdad? Nos va a pasar la factura en crecimiento económico, nos va a faltar la factura en términos de libertades, en términos de derechos humanos. Y créanme que no hay mejor, digamos, receta o ingrediente para un crecimiento económico y para bienestar que una economía, que una democracia vibrante. No hay, digamos, ninguna autocracia ni ningún régimen autoritario que pueda ni siquiera acercarse al desempeño que tienen las democracias más vibrantes. Y eso no lo estamos viendo de nuevo, a veces por posiciones antediluvianas, a veces de nuevo por estos temas que tienen que ver mucho con esas disputas tribales. Y esa es mi preocupación en realidad. El 26 te apuesto, cuando lo veamos en retrospectiva, no va a estar malo probablemente, igual que no fue malo el 25 o el 24. Pero la pregunta es ahí, ¿vamos a seguir acumulando ese rezago en las cosas que sabemos que tenemos que hacer? ¿Vamos a tomar el toro por los cuernos o vamos a seguir procrastinando y perdiendo el tiempo esperando simplemente que la tormenta ya se convierta en un huracán sobre nosotros? Ese yo creo que es el riesgo principal de esta economía y de este país en general. Yo creo, don José Luis, que doña Diala Jiménez hizo su negociación de entrada a la OECD, que la mayor parte de la gente a la larga no sabe ni qué es, pero ese proceso llevó al país a hacer un montón de cambios que había que hacer y que no se habían hecho. Lástima que no haya un ingreso, que no esté doña Diala de ministra de alguna cosa y que haya, porque coincido que educación la estamos descuidando, que salud lo estamos descuidando. Yo estaré muerto pronto, de manera que la de salud no me... Que no creo, que faltan muchos años aún. Y la destrucción de instituciones. Sí. Es decir, pero doña Diala aportó y se fue. Y el tema institucional, vamos a ver, premios Nobel de los últimos 2 años, 2 o 3 años en economía me refiero, y evidentemente la producción académica en ciencias políticas, en historia, a lo largo de muchas décadas lo que muestran es que las instituciones son claves y estamos literalmente dinamitándolas adrede simplemente por obtener beneficios de corto plazo electorales o por acumular poder cuando sabemos que las democracias funcionan básicamente porque nadie puede acumular poder sin tener un contrapeso suficientemente fuerte y suficientemente transparente que lo limite. Y ese es un peligro muy grande para este país y para la sociedad en general. Y a veces lo tendemos a minimizar porque muchas veces creemos que eso no afecta nuestra cena de Navidad o no afecta nuestro ir al trabajo todos los días, pero tarde o temprano afecta. Y que lo digan, digamos, nicaragüenses o venezolanos, o que lo digan a lo largo de muchos siglos atrás, muchas otras sociedades, incluso afluentes, ¿no? Da la impresión, usted que tuvo su capítulo chileno, llama la atención que Chile se mantiene estable y que puede navegar desde relativos extremos de un lado y del otro, pero con políticas de centro y eso, y básicamente les dio por cambiar la Constitución y no lo hicieron y solo tenemos que decirle a las amigas y amigos que se queden con los espléndidos programas de 15 UCR y que este 2026 les traiga salud,
y a los que están en edad de educarse, y eso es siempre educación. Gracias.